Y ahí estamos grabando. Bueno, eh, abran un segundito los micrófonos. Un segundito. ¿Cómo vienen con las tareas? Más o menos las vamos, veo que las van resolviendo, más o menos nos vamos manejando. ¿Están entendiendo algo más allá de lo que me escriben a mí por los trabajos? Sí, por ahora se va entendiendo bastante. ¿Lo va entendiendo? Bueno, bueno, guardo. Bueno, vamos a... ustedes esta semana vamos a ver eh, la dictadura y por eso nos vamos a meter en dos clases, 2 semanas que vamos a abordar. Y ahí hay algunas cuestiones centrales que vamos a abordar, ¿no? El golpe del 76, de alguna manera, viene a recomponer el modelo económico agroexportador. Es un golpe que justamente viene a a frenar con cualquier tipo de iniciativa transformadora y viene a ser justamente como una instancia en donde las clases dominantes a través del poder militar justamente imponen lo que vamos a entender que es el modelo neoliberal. Ustedes saben que se habla mucho de modelo neoliberal. Bueno, el modelo neoliberal justamente plantea como ideario el achicamiento y el corrimiento del Estado sobre la cuestión económica y se deja justamente en manos del mercado toda la regulación de los distintos agentes sociales. Es decir, es el mercado, justamente la perspectiva neoliberal, el que de alguna forma promoverá el desarrollo. No es el Estado ya no debe entrometerse, por lo tanto, justamente toda la perspectiva previa vinculada al peronismo va a ser siempre muy cuestionada por la dictadura y por los pensadores neoliberales. Vean ustedes que eso continúa hoy en día con lo que fue, por ejemplo, el gobierno de Macri, que tenía la misma perspectiva, ¿no? Es decir, el mercado es el que debe reemplazar, debe correr al Estado. El Estado se debe correr de su rol de igualador, de su rol productor de servicios, y debe dejar todo eso justamente en manos del Estado. Bueno, eso va a aparecer justamente con mucha fuerza en la dictadura del 76 y eso va a ser impuesto mediante la violencia. Es decir, va a haber, para implementar ese modelo económico, va a haber un proceso de represión y de aniquilamiento de la militancia y de los sectores politizados que promovían otras posibilidades políticas u otras perspectivas políticas, ¿no? Entonces, vamos a ver justamente que la represión está íntimamente vinculada a la implementación del modelo neoliberal económico, ¿eh? Justamente, Martínez de Oz, que es el ministro de Economía, va a plantear una idea, ¿no? Que es agrandar la nación es achicar el Estado, ¿no? Achicar el Estado es agrandar la nación. Bueno, ahí van ustedes a tener muy clarito esta cuestión, que me parece clave para que lo podamos entender. Bueno, muy bien. Eh, ¿Cómo se achica el Estado? El Estado se achica a través justamente de la, la intervención, es correr al Estado de la intervención, por ejemplo, en el conflicto laboral. Y entonces, justamente, el Estado empieza a jugar a favor de las patronales y de las empresarios. Justamente se promueve con eso el achicamiento del mercado interno y se genera un aumento de la desocupación que eso permite justamente el disciplinamiento de la clase trabajadora, además obviamente de
del disciplinamiento proveniente de la represión directa del sindicalismo, ¿no? Es decir, cuanto más desocupación hay, menos protesta justamente vamos a encontrar, porque la gente en lugar de protestar tiene miedo de perder su trabajo, y si a eso le sumamos que uno puede perder también su vida, bueno, la capacidad de protestar en el contexto de la dictadura es completamente distinta. Bueno, eso por un lado, entonces. Ustedes tienen que resolver una tarea ahí en el grupo que yo les dejé. Ayer el vivo trató sobre eso, así que vean el vivo y va a estar clarísimo esa cuestión, que es el texto de Victoria Basualdo, que plantea la complicidad empresaria con la dictadura. Es decir, los grandes empresarios utilizaron también a la dictadura para poder de alguna manera mandar al frente o sacarse de encima, digamos, a los sindicalistas más combativos, a la gente que pedía mejores condiciones laborales y demás, aprovecharon todo ese contexto justamente para plegarse a la dictadura. O sea que fueron partícipes activos de la dictadura. Eso está todo muy contado en ese texto que está en el campus, con el cual ustedes van a tener que trabajar, que cuenta distintos casos de distintas empresas, todas empresas muy grandes, muy importantes, Asindar, Ford, bueno, distintas multinacionales, justamente que participaron activamente del proceso represivo. Por ejemplo, el caso de Ledesma en el norte, la empresa de azúcar. Usted cuando va al supermercado y compra una bolsa de azúcar, en general, bueno, puede que sea hay otras, pero en general el azúcar Ledesma la conoce. Bueno, eso proviene del norte argentino, y esa empresa fue activa partícipe de la dictadura. De hecho, uno de sus máximos dueños colaboró abiertamente en lo que se llamó la Noche de los Apagones, que era justamente la represión de los trabajadores más combativos de esa empresa, y que las policías y los militares los iban a buscar justamente en los camiones que proveía la propia empresa, ni siquiera en los móviles policiales, ¿no? Bueno, todo esto también, la dictadura se enmarca en la Guerra Fría, es decir, que la Argentina empieza a jugar internacionalmente también muy alineada a Estados Unidos y su doctrina de combatir el comunismo como principal cuestión. Entonces, esta cuestión del comunismo empieza a ser como algo muy amplio, ¿no? Donde el periodismo también ingresa dentro de lo que son estas ideas peligrosas para el gobierno norteamericano, con lo cual la dictadura entonces ahí promueve unas teorías de defensa nacional, etc. Y justamente entonces empieza desde la dictadura, empieza justamente a plantearse todas estas cuestiones. Y se lanza un plan feroz de represión durante los primeros años, en donde se crean también los centros de detención clandestina, ¿no? Porque justamente ahí enviaban a los detenidos, y muchos de ellos ahí fueron asesinados y fueron desaparecidos luego. Eso es parte de esos 30.000 detenidos desaparecidos que tiene nuestra trágica historia reciente, ¿no? Y también, bueno, muchos lograron sobrevivir y contar después sus experiencias, pero eso lo vamos a ver un poco después, ¿no? Bueno, lo que a mí me interesa que ustedes puedan vincular fundamentalmente es la cuestión de cómo el plan represivo es o está directamente vinculado a la implementación del modelo neoliberal, ¿no?
La implementación del modelo neoliberal es clave para entender eso. Por otro lado, es fundamental también analizar a la Argentina en el contexto internacional y cómo justamente Estados Unidos empieza como a plantear abiertamente una injerencia directa en los asuntos latinoamericanos y apoya justamente a las dictaduras. De hecho, varios militares van a recibir adoctrinamiento y entrenamiento militar también en Estados Unidos, ¿no? Con lo cual Estados Unidos en parte también apoyó abiertamente a la dictadura militar, ¿no? Bueno, y la dictadura también se monta sobre una serie de imaginarios, ¿no? de ideas, ¿no? En donde justamente muchas se reproducen constantemente, ¿no? Esta idea de que la Argentina es un país inviable hasta que no hagamos como una especie de lo que ellos llamaban limpieza a fondo de los elementos destructivos de la sociedad. Esta idea de que todo lo nacional es negativo, ¿no? Entonces, la industria nacional es el factor del atraso, ¿no? Había una propaganda, después las vamos a ver seguramente en alguno de los vivos, muy famosa, donde un tipo probaba distintas sillas, y la silla argentina, una silla de madera muy mala que se rompía, y el tipo después iba y se sentaba en una silla de otro país y decía, qué bueno, ahora sí, esta idea del consumidor feliz como elemento central del modelo neoliberal, ¿no? Es como una idea muy fuerte del neoliberalismo, ¿no? Digamos, la ciudadanía se ejerce justamente en el consumo, uno es ciudadano en la medida en la cual es partícipe de ese consumo, y el consumo es el eje central, entonces, de la vida social, ¿no? Bueno, o sea que la dictadura tuvo sus grados de aceptación social también. Por supuesto, los medios de comunicación jugaron absolutamente a favor de los medios de la dictadura y apoyaron y explicaron, y le explicaron a la sociedad la necesidad de un golpe, la necesidad de atravesar todos esos momentos, ¿no? Se justificaron abiertamente la política represiva de la dictadura, ¿no? Ocultaron los crímenes que se estaban dando. En ningún medio de comunicación diario, de estos que hoy vemos también actuando de manera muy parcial, ninguno de ellos señaló ni planteó ninguna cuestión vinculada a los derechos humanos, ni a la desaparición de personas, ni a la dictadura, ni a la necesidad del regreso a la democracia, ni ninguna de esas cuestiones fueron justamente puestas en juego por justamente por los medios de comunicación. O sea que las grandes empresas, los medios de comunicación y las clases dominantes, entonces impusieron a través del poder militar ese nuevo modelo económico neoliberal, que es con el cual estamos, fíjense ustedes la importancia, ¿no? El quiebre histórico también que fue esto, porque hoy en día todavía estamos discutiendo contra el neoliberalismo. Bueno, entonces ustedes, yo les di un trabajo, ¿no? Que la idea es justamente, hay una pregunta que dice, ¿se puede pensar un patrón común de represión ilegal y clandestina de la última dictadura militar? Bueno, la respuesta es claramente que sí, porque justamente lo que vamos a ver es que no es que los militares hicieron cada uno lo que quiso, sino que lo que hay es un patrón, hay una forma de luchar contra lo que denominaban la subversión, ¿no? Y la subversión, justamente, la palabra subversión
viene de la idea de subvertir, es decir, de cambiar el orden, ¿no? Lo que está así, lo damos vuelta. Es decir, las subversiones son aquellos que quieren alterar el orden católico, capitalista y argentino. Bueno, entonces la idea es que vean justamente el texto de Basualdo, y lo pueden hacer en grupos, aclaro, como el trabajo anterior, que hay distintos casos, ¿no? Y comparen dos y qué es lo que tienen en común, ¿no? Entonces, hay una serie de respuestas que tienen que dar. Nombre de la empresa, cuáles sean los conflictos laborales, cómo se reprimen los trabajadores, ¿no? ¿Qué vinculación tenía esa empresa con el gobierno militar? Y después hay otra gran pregunta que es justamente, decimos en el libro de Problemas de Historia Argentina, esto lo estoy leyendo, lo que les mandé como consigna, hablamos de responsabilidad civil en la dictadura. Dos empresas, dos casos, está en lo que les mandé como tarea. A ver. Ahí está, bien. Entonces dice, ¿qué es? Justamente en el libro de PHA hablamos de responsabilidad civil. ¿Qué significa este concepto? O sea, ¿qué significa responsabilidad civil? ¿Qué significa entonces esta idea? Podemos recuperarlo para explicar la implementación del terrorismo de Estado en todas las empresas analizadas. Y ahí fíjense el vivo que yo les copié en el grupo, para que ustedes vean y hagan la actividad, trabaja específicamente sobre este tema. Entonces no voy a ampliar yo sobre esa cuestión. Trabaja específicamente sobre ese tema. Y entonces vamos a trabajar, la idea es que trabajen sobre esa cuestión. Bueno, pueden hacerlo en grupos, hasta 4, más o menos, y lo suben al buzón de tareas. ¿Está bien? Yo ahora les voy a mandar también otro videíto mío, en realidad no es un audio, pero que para que entiendan justamente qué es el neoliberalismo. Pero por ahí se los dejo para otra clase. Así que por ahora vamos a trabajar con esta primera aproximación a la dictadura militar y con esto del texto de Basualdo que está en el campus, y vamos a trabajar un poco con lo que charlé yo y también con el audio de la clase, que es fundamental, y con el audio de la clase y con el vivo que les compartí en el grupo. Yo ahora voy a subir este archivo al grupo y bueno, seguimos en contacto por ahí. Bueno, ¿se entiende? ¿Alguna pregunta, consulta, etcétera? ¿Estamos bien? Bueno, entonces cortamos y ahora en un rato les subo esto a todos y listo, ¿les parece? Y bueno, trabajan y cualquier duda lo vamos charlando por el grupo de WhatsApp. ¿Está claro? Sí, profe. Gracias. Bueno, perfecto. Bueno, saludos. Chao. Hasta luego. Chao, profe, gracias. Sí, se entrega el lunes, hasta el lunes a la noche tienen tiempo. Hasta luego. Bueno. Saludos. Hasta luego.